¿Cómo reaccionarías si vieras fuego descender del cielo en respuesta a una sola oración? En medio de una batalla espiritual sin precedentes, Elías, un hombre de fe inquebrantable, desafió a los profetas de Baal con una petición audaz: que Dios enviara fuego del cielo para demostrar a todos que Él era el único Dios verdadero. ¿Quieres saber cómo un solo hombre se enfrentó a un rey corrupto y cambió el destino de una nación entera con el poder de su convicción? Así que prepárate. Esta no es solo una historia de milagros, es una lección de valentía y fe que no querrás perderte. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal, para que no perder sin contenido, y continúa siguiendo las poderosas lecciones de fe y valentía que compartimos aquí. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, entregándose a la idolatría y a los placeres momentáneos, la oscuridad espiritual se apoderaba de la tierra. El rey Acab, influenciado por la despiadada reina Jezabel, había permitido que prosperara el culto a Baal. El sonido de las oraciones al Dios verdadero fue ahogado por las fiestas paganas, y la nación que una vez conoció el poder de Dios ahora parecía haber olvidado sus promesas. Fue en este escenario de caos que surgió Elías, un hombre sencillo, pero con el corazón lleno de fe. Dios lo llamó en medio de esta oscuridad para ser la voz que enfrentaría la injusticia y la idolatría. Elías no era un hombre de muchos recursos, pero su valentía se vio alimentada por la certeza de que estaba en una misión divina. El destino de la nación estaba en sus manos y sabía que no sería fácil. Con postura firme, Elías marchó hacia el palacio del rey Acab. Sus pasos resonaron por los pasillos, mientras su corazón latía con fuerza. Ante el poderoso monarca, hizo una declaración que cambiaría el curso de la historia. Vive el Señor, que no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra en los años venideros, a menos que yo lo diga. Sus palabras cayeron como una piedra en el lago, creando ondas de miedo. Tan pronto como las palabras de Elías fueron dichas ante el rey Acab, el cielo se cerró en un profundo silencio. El viento, que antes soplaba suavemente, ahora parecía traer consigo un oscuro augurio. Y luego, día tras día, el sol ardía con más fuerza y la tierra que alguna vez fue fértil comenzó a agrietarse. La lluvia, que daba vida a cultivos y ríos, desapareció como si nunca hubiera existido. Elías, con la valentía de quien sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios, observó todo desde lejos. La sequía que había anunciado no era solo un fenómeno natural, sino una clara señal de la ira divina contra la idolatría que dominaba a Israel. El pueblo, poco a poco, empezó a sentir el peso de las palabras del profeta. El polvo se levantaba a menor paso y los ojos de los niños brillaban de hambre y sed. Mientras el sufrimiento se extendía por la tierra, Elías se mantuvo firme, pero sabía que ahora, con Acab y Jezabel furiosos, su propia vida estaba en riesgo. Dios, siempre atento, lo alejó de la ciudad, llevándolo al desierto, a un lugar apartado, donde pocos se atreverían a ir, el arroyo de Kerit. Allí, entre las tranquilas aguas y el canto de los pájaros, Elías encontraría refugio. Y fue en este lugar, poco probable para la supervivencia humana, donde Elías vio el primer gran milagro. Los cuervos, criaturas consideradas inmundas por muchos, le traían comida todos los días. Era una imagen sorprendente. Pájaros, mensajeros de la divina providencia, alimentando al profeta como si fueran siervos de Dios. Los días pasaban lentamente, y Elías, al borde del arroyo Kerit, veía disminuir el caudal de las aguas. El arroyo, que antes fluía abundantemente, ahora era apenas más que un hilo de agua. El silencio del desierto solo era roto por el sonido de los cuervos, que seguían trayendo fielmente comida día tras día. Aún así, Elías sabía que la sequía que había profetizado llegaría a todos los rincones, incluido ese lugar de refugio. Cada mañana, cuando el sol salía por el horizonte, el arroyo secó un poquito más. Elías se mantuvo firme, confiado en la provisión de Dios. El desierto a su alrededor parecía inhóspito, pero sabía que el mismo Dios que fechó los cielos tenía un plan mayor. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente.
Las aguas que antes saciaban su sed finalmente se acabaron. Fue entonces cuando Dios volvió a hablar. Elías debía dejar el desierto e ir a una ciudad fuera de Israel, una ciudad pagana, Sarepta. Allí conocería a una viuda, una mujer sencilla y pobre, que sería la clave para su supervivencia. La instrucción era clara, pero Elías sabía que obedecer este mandato traería nuevos desafíos. ¿Cómo podría una viuda, ya sumida en la pobreza extrema, mantenerlo? Con el corazón lleno de confianza, el profeta inició su viaje, dejando atrás el arroyo seco y avanzando hacia la ciudad desconocida. Cuando llegó, vio a una mujer menuda, coleccionando palos. Sus ojos cansados reflejaban la lucha diaria por la supervivencia. La viuda de Sarepta miró a Elías con ojos llenos de sorpresa y dolor. Tenía en sus manos un puñado de harina y un poco de aceite de oliva, la última comida que tuvo para ella y su hijo. El profeta, sin que ella lo supiera, había pedido solo este pequeño trozo de comida. ¿Cómo podría cumplir con esa solicitud? El hambre ya la pesaba y sabía que, después de ese pan, no quedaría nada. Sin embargo, había algo en la presencia de Ilaiche, algo que le traía una extraña paz, incluso frente a la escasez. Elías, con su voz tranquila, pronunció las palabras que cambiarían la vida de aquella mujer. No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho. Pero primero hazme una pequeña torta, y luego la harás para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, no se acabará la harina de tu olla, ni se acabará el aceite de la tinaja, hasta el día en que el Señor enviar lluvia sobre la tierra. La promesa parecía imposible, casi una locura. Sin embargo, la viuda, quizás movida por un último rayo de esperanza, decidió obedecer. Fue a su humilde cocina, preparó el pastel con lo que sobró y se lo entregó al profeta. En el momento en que regresó a la olla de harina y a la jarra de aceite, sus ojos se abrieron como platos. La harina todavía estaba allí. El aceite seguía goteando. El milagro ocurrió. Día tras día, la harina nunca se acababa y el aceite seguía fluyendo. La vida, que antes parecía destinada a terminar, renovaba cada amanecer. Pero pronto sucedería algo aún más trágico. El silencio que reinaba en la casa de la viuda fue roto por un grito de desesperación. Su hijo, que hasta entonces había sobrevivido a la sequía y al hambre, ahora estaba gravemente enfermo. Cada día que pasaba, su respiración se hacía más débil, su piel más pálida y su fuerza, que antes parecía inquebrantable, ahora desaparecía como arena que se deslizaba entre sus dedos. Su madre lo miró impotente, con los ojos inundados de lágrimas. Elías, que había sido testigo de tantos milagros, vio el sufrimiento de aquella mujer como si fuera suyo. Pero la tragedia no quedó ahí. El niño exhaló su último suspiro y el sonido del corazón de la viuda rompiéndose pareció resonar por toda la casa. Ella, en su dolor, se volvió hacia Elías, con una mezcla de tristeza y ira. ¿Qué te he hecho, hombre de Dios? Has venido aquí para recordarme mi pecado y hacer morir a mi hijo. Elías, profundamente conmovido, no se dejó vencer por el dolor. Tomó al niño de los brazos de su madre y lo llevó a su habitación, acostándolo en la cama. Con una fe que superaba todo entendimiento, el profeta se inclinó sobre el cuerpo del niño y oró fervientemente. Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El silencio en la habitación era casi palpable cuando Elías gritó una vez más. De repente, como un soplo divino, el cuerpo del niño empezó a moverse. La vida volvió, lenta y misteriosa, y el niño abrió los ojos. Elías, con una sonrisa de esperanza, levantó al niño y se lo entregó a su madre. La alegría se apoderó de la casa, como un rayo de sol atravesando las nubes. Pero la misión de Ilaiche estaba lejos de terminar. La fama de las hazañas de Elías ya se había extendido por todo el reino de Israel, y la sequía, por despiadada que fuera, se hacía cada vez más insoportable. El suelo agrietado pedía a gritos lluvia y la gente empezó a pedir respuestas a gritos. Mientras tanto, el profeta, sabiendo que se acercaba el momento del enfrentamiento,
recibió una orden clara de Dios. Era hora de desafiar directamente a los profetas de Baal y mostrar la verdadera fuerza del Dios de Israel. Elías regresó al palacio y, sin temer la dura mirada del rey Acab, lanzó el desafío. En el monte Carmelo, delante de todo el pueblo, se decidiría quién era el Dios verdadero. Acab, movido por su orgullo y confianza en los 450 profetas de Baal, aceptó. Se programó la reunión y la gente se reunió en la cima de la montaña, ansiosa por ver quién ganaría esta batalla celestial. Con una voz que resonó por todo el valle, Elías hizo la propuesta: traed 2 toros, que los profetas de Baal elijan uno, preparen el altar y clamen a su Dios. Yo haré lo mismo. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron sus rituales desde temprana edad. Cantaron, gritaron, bailaron alrededor del altar, esperando que Baal los escuchara. Pero nada, el silencio fue absoluto. Pasaron las horas y la desesperación empezó a crecer. Elías, al observar la escena, soltó una mordaz ironía. Grita más fuerte, tal vez esté durmiendo viajando. El día avanzó y la frustración de los profetas se convirtió en caos. Fue el turno de Elías. Elías, con una serenidad que contrastaba con la desesperación de los profetas de Baal, se acercó al altar. Las piedras, ahora empapadas de agua, parecían burlarse de la posibilidad de fuego. El pueblo, curioso y en suspenso, observaba cada movimiento del profeta. El cielo permanecía despejado y la tierra, seca, esperaba el desenlace. Elías levantó las manos al cielo y formuló una oración sencilla pero llena de fe. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. El silencio que siguió fue roto por un sonido profundo, como un trueno lejano. De repente, el cielo se rasgó y una columna de fuego descendió, consumiendo el sacrificio, las piedras, el agua y hasta el polvo alrededor del altar. El calor de la llama era abrumador, una demostración innegable del poder de Dios. El pueblo, atónito, cayó de rodillas gritando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La victoria de Elías fue clara y los falsos profetas de Baal quedaron desenmascarados. La sequía espiritual que cubría a Israel parecía finalmente haber sido rota. Pero Elaiche sabía que todavía faltaba algo. El cielo, que había respondido con fuego, aún no había derramado la lluvia tan esperada. La tierra permaneció seca y las nubes permanecieron distantes. Elías subió a la cima del monte Carmelo, se arrodilló y comenzó a orar. 7 veces le dijo a su sirviente que mirara al horizonte, y cada vez el sirviente regresó diciendo: «No hay nada». Pero a la 7ª vez, apareció una pequeña nube. La pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, apareció en el horizonte como una tímida señal de que algo grande estaba por suceder. Elías, con las rodillas todavía en el suelo y el corazón lleno de fe, supo de inmediato que la respuesta de Dios estaba en camino. Se levantó rápidamente y dijo a su criado: «Ve, corre hacia el rey Acab y dile que prepare su carro, porque viene la lluvia». El siervo, aunque solo vio una pequeña nube, obedeció sin rechistar, y Elías permaneció en la cima de la montaña, mirando al cielo. En cuestión de minutos, las nubes comenzaron a multiplicarse, oscuras y densas, cubriendo el cielo como un manto. El viento empezó a soplar con más fuerza y el olor a lluvia, que había desaparecido durante tanto tiempo, llenó el aire. Era como si la tierra misma estuviera ansiosa por ese momento de redención. Pronto comenzaron a caer las primeras gotas, ligeras al principio, pero al poco tiempo se convirtieron en tormenta. El sonido de la lluvia golpeando la tierra seca era como música para los oídos de Elías y del pueblo de Israel. La tierra, que antes estaba agrietada y sin vida, ahora comenzó absorbiendo agua con avidez, como un viajero sediento en el desierto. Acab, en su carro, corría contra el tiempo para escapar de la lluvia que ahora caía a torrentes. Pero, en un gesto sorprendente, Elías,
fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro del rey, como un rayo atravesando el campo mojado. El profeta que había traído la sequía, ahora corría bajo la lluvia que él mismo había anunciado. Las noticias de la victoria de Elías y de la lluvia que finalmente cayó sobre la tierra seca pronto llegaron a oídos de Jezabel. La reina, conocida por su crueldad y devoción a los dioses falsos, estaba furiosa. Tu orgullo duele enconado, y el poder de Ilaiche, ahora innegable, era una amenaza que no podía soportar. En un ataque de ira, Jezabel envió un mensaje claro y aterrador al profeta: que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no estás muerto, como los profetas de Baal. La amenaza de Jezabel resonó como un trueno en los oídos de Elías. Él, que había enfrentado tantos desafíos y presenciado milagros poderosos, sintió un miedo que no conocía desde hacía mucho tiempo. Fue como si, de repente, todo el peso de las batallas espirituales que había librado cayera sobre sus hombros. El miedo lo alejó y el gran profeta, huyendo, corrió para salvar su vida. Elías corrió hacia el desierto, un lugar solitario y desolado. El calor y el silencio eran abrumadores, pero reflejaban exactamente lo que sentía por dentro, agotado, desanimado y sin fuerzas. Al llegar bajo un enebro, un árbol que apenas daba sombra, Elías, profundamente angustiado, se sentó y oró con el corazón apesadumbrado. Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Allí, en el desierto, mientras el profeta descansaba, Dios, en su infinita compasión, envió un ángel. Elías, todavía débil y abatido, fue despertado por el suave toque del ángel. Ante él, lo inesperado: una vara de pan recién horneada y una jarra de agua. La generosidad divina se manifestó en medio del desierto. «Levántate y come», dijo el ángel con voz tranquila y reconfortante. Elías, sintiendo el peso del cansancio que lo dominaba, comió y bebió. Poco después volvió a quedarse dormido, rodeado de una sensación de alivio, pero aún sin las fuerzas necesarias para continuar. Una vez más, el ángel lo tocó. «Levántate, Elías, que el camino es largo», dijo el mensajero de Dios. Y esta vez, Elías, fortalecido por el alimento celestial, se levantó con energía renovada. Durante 40 días y 40 noches caminó hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde, siglos antes, Moisés se había encontrado con Dios. Cada paso lo sentí como una preparación para algo más grande, un viaje no solo físico sino espiritual. Al llegar a la cueva del monte Horeb, Elías, ya solo, escuchó la voz de Dios. «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta, con el corazón apesadumbrado, respondió: «He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, pero los israelitas rechazaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas. Solo yo sobreviví, y ahora quieren tomar mi vida». Dios, sin embargo, no respondió de inmediato. En cambio, Elías recibió instrucciones de salir de la cueva y esperar a que apareciera el Señor. Un viento fuerte e impetuoso azotó las montañas, seguido de un terremoto y un intenso incendio. Sin embargo, Dios no estuvo en ninguno de estos grandes eventos. Cuando cesó el viento violento, cuando la tierra dejó de temblar y se apagó el fuego, el silencio se apoderó del monte Horeb. Y fue en ese silencio que Ilaiche escuchó algo que nunca esperó: un suave susurro. No era un sonido aterrador, ni poderoso como el fuego o el viento, sino algo íntimo, casi como si el corazón mismo de Dios estuviera hablando directamente al corazón de Elías. Al escuchar ese susurro, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió de la cueva. El poder de Dios no estaba en las manifestaciones dramáticas que habían sacudido las montañas, sino en ese susurro que revelaba la cercanía y la gentileza del Señor. Y nuevamente, Dios preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Con la voz aún llena de tristeza, Elías repitió su denuncia. Se sentía solo, abandonado, creyendo que todo el pueblo de Israel se había extraviado.
que todos los altares de Dios habían sido destruidos y que él, el último de los profetas, estaba a punto de ser eliminado. Pero Dios, en su sabiduría, reveló algo más grande. Le ordenó a Elías que regresara, pero que no siguiera luchando solo. Había llegado el momento de pasar el testigo. Ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safac como su sucesor. Y así, el corazón cansado de Elías encontró una nueva misión. No estaba solo como pensaba. Dios todavía tenía un remanente fiel en Israel, 7,000 que no se habían inclinado ante Baal. Elías, ahora con su misión renovada, siguió las instrucciones de Dios. Encontró a Eliseo, un joven sencillo que estaba trabajando en el campo, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. El profeta, sin decir palabra, se acercó y arrojó su manto sobre Eliseo, gesto que simbolizaba la transferencia de llamado y responsabilidad. Eliseo, sin dudarlo, dejó todo atrás, su familia, su tierra, su antigua vida y siguió a Elías. Allí comenzó el camino del discípulo y juntos testificaría el poder de Dios en formas que Eliseo nunca podría imaginar. Mientras tanto, el destino de Acab y Jezabel, los crueles gobernantes de Israel, se acercaba rápidamente. El episodio de viñedo de Nabot marcaría el comienzo de su caída. Nabot, un hombre justo, era dueño de una pequeña viña que el rey Acab codiciaba. Cuando Nabot se negó a venderla, Jezabel ideó un complot diabólico, lo que provocó que lo acusaran injustamente y lo mataran, lo que permitió a Acab tomar posesión de la tierra. Elías, siempre la voz de la justicia divina, fue enviado a confrontar a Acab una vez más. El mensaje de Dios fue claro y claro. Debido a la sangre inocente derramada, la casa de Acab sería destruida y Jezabel enfrentaría un destino terrible. La ironía de la situación era inevitable. Aquellos que habían usado su poder para el mal serían derrocados por ese mismo poder. Y así se cumplió la profecía de Elías. Se hizo justicia divina, mostrando que incluso cuando el mal parece triunfar, nunca escapa a la mirada de Dios. Elías, habiendo cumplido su misión en la tierra, caminó hacia el final de su viaje. Pero a diferencia de otros hombres, el fin de Elías no sería la muerte. Dios había preparado algo extraordinario. Un día, mientras caminaba con Eliseo, sin previo aviso, el cielo se abrió. Un carro de fuego, tirado por caballos en llamas, descendió rápidamente. Antes de que Eliseo pudiera reaccionar, Elías fue atrapado en un torbellino y elevado al cielo ante sus ojos. El joven discípulo, asombrado, gritó: «Padre mío, mi padre, el carro de Israel y su gente de a caballo». Y así, Elías fue llevado, pero su legado permaneció. El manto que había caído de Elías fue recogido por Eliseo, señal de que la obra de Dios continuaría. No fue el final, sino un nuevo comienzo. Eliseo, ahora revestido del espíritu de su maestro, seguiría el camino que había tomado Elías, con la misma fe y valentía. La vida de Elías nos enseña una poderosa lección. No importa cuán solos o desafiados nos sintamos, cuando estamos al servicio de Dios, nunca estamos verdaderamente solos. Elías enfrentó reyes, multitudes de falsos profetas e incluso la desesperación de su propia alma, pero en cada momento crítico, Dios estuvo a su lado, a veces con un fuego poderoso, a veces con un suave susurro. Como Elías, estamos llamados a confiar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. A veces el mundo puede parecer seco y sin esperanza, pero si escuchamos el susurro de Dios y obedecemos, pueden ocurrir milagros, la lluvia puede regresar y la vida puede florecer donde antes había desierto. Si te gustó la historia de Elías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.